A continuación, les expondremos el experimento de Milgram, pero antes de entrar en detalle en las bases del experimento, es necesario responder a la pregunta: ¿por qué cumplimos? En psicología, se conoce el cumplimiento como el cambio en el comportamiento de un individuo debido a la petición o dirección de un tercero. Difiere de la obediencia, ya que en esta el tercero se encuentra en una posición de autoridad. Cumplimos por la influencia o presión social, o sea, el efecto que las palabras, acciones o incluso la presencia de otros tiene en nuestros pensamientos, sentimientos o actitudes. Stanley Milgram, nacido el 15 de agosto de 1933, fue un psicólogo graduado de la Universidad de Yale que condujo los experimentos del mundo pequeño, como la fuente del concepto de los 6 grados de separación y el experimento Milgram sobre la obediencia a la autoridad. Milgram era de familia hebrea, su padre era húngaro y su madre rumana. Aunque se le considera uno de los más importantes psicólogos del siglo XX, Milgram nunca estudió psicología durante sus estudios de ciencias políticas en Queens College, Nueva York, donde se graduó en 1954. Se presentó a un posgrado en psicología social en la Universidad de Harvard y fue rechazado inicialmente a causa de falta de estudios en psicología. Posteriormente, fue aceptado en 1954 después de tomar 6 cursos de psicología y se graduó en 1960. Por último, Milgram murió en 1984 de un ataque del corazón a los 51 años en su ciudad natal, Nueva York. ¿Por qué obedecemos? Esta pregunta llevó al psicólogo estadounidense Stanley Milgram, el cual investigó uno de los estudios psicológicos más famosos sobre la obediencia. Su objetivo era estudiar una persona bajo instrucciones autorizadas, cuánto poder de rechazo puede ejercer esa persona. En el experimento se encuentran 3 roles, el cual son investigador, maestro y alumnos. Los participantes en el experimento deciden quién desempeñará el papel del maestro a través de un sorteo falso. De hecho, los estudiantes solo fingen ser estudiantes, porque en realidad son asistentes de Milgram. Pero por otro lado, el participante no lo sabe. En el experimento, el profesor enseñará a los alumnos una serie de palabras, para luego preguntárselas. Si el alumno no responde correctamente, el maestro lo castigará con una descarga eléctrica. Cada vez que se comete un error, la intensidad de descarga aumentará en 15 voltios y llegará hasta una descarga de 450 voltios como máximo, lo cual puede ser mortal para un ser humano. Pero en realidad los alumnos nunca recibieron una descarga eléctrica, ya que delante de ellos tenían una maquinita con una pista de audio previamente grabada, donde tenían gritos y quejidos que se reproducían dependiendo de la intensidad de voltios que el maestro les suministrara. Si el maestro se negaba a continuar suministrándole la descarga eléctrica a los alumnos, el investigador tendría que intervenir con una de 4 frases pidiéndole continuar. Las frases iban desde una simple petición hasta una orden. El investigador también podría informarle al maestro: si algo le sucede al alumno, él será el responsable. El experimento fue realizado por 40 hombres, 25 de ellos continuaban suministrando descargas hasta que se alcanzaba el punto más alto de 450 voltios. Todos los participantes obedecieron la orden hasta los 300 voltios. El investigador terminaba el experimento después de 3 descargas de 450 voltios. Milgram analizó el resultado y llegó a la teoría de la cosificación. Cuando una persona ingresa a una jerarquía, se convierte en un agente que realiza lo que pide el líder. Al ser un agente, la persona no se siente responsable de sus actos, sino responsable de obedecerle al líder. Esta teoría consta de 4 factores, las cuales son la capacidad de ser un agente, la cual ha sido instruido en la sociedad, ya que indica la capacidad de la gente a través de la familia, la escuela y el trabajo. Estos grupos valoran la obediencia y por lo tanto la premian, pero la desobediencia significa no ser valorado y requieren un castigo. Las personas se convierten en agentes porque al entrar en una jerarquía reconocen que ellos no son los líderes. En este experimento se asume que el líder era el investigador porque se le considera una autoridad razonable. Sus demandas son adecuadas al experimento y el participante acepta con facilidad ser un agente. Su petición fue razonable en el experimento. Las características de ser un agente implican que en un sistema jerárquico las personas valoran a los superiores sobre los subordinados, y en este caso, el profesor no escuchará las sugerencias de los alumnos sobre cómo realizar el experimento, y la persona son responsables de cumplir los deseos del líder. En este experimento los participantes se mantienen como agentes por 2 razones. Una es porque tienen la obligación de realizar los experimentos que han aceptado con los investigadores, y otra razón se debe a que su situación específica, aceptar que el investigador es una autoridad legítima, desobedecerla
a los investigadores les dará ansiedad por interrumpir el orden de la jerarquía. Las conclusiones del experimento a las que llegó Milgram pueden resumirse en los siguientes puntos. Cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Los sujetos son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. El sujeto siempre tiende a justificarse a sus actos inexplicables.